Niños y niñas, ya está Beca Duncan con nosotros. Eso nos alboroza el corazón. ¿Cómo estás, Beca? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, estuve viendo lo de tu página del YouTube. Está bien chido, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Nada más quería que supieras que ya pasé por ahí. Muy bien, muchas gracias. Sí, tengo mi canal de YouTube. Está Y muy chido, ahí va. muy bien. Tenemos como 6 meses con el canal. Qué bueno. Yo Muchas te gracias. felicito. Muchas gracias. Y ustedes, si quieren darse una vuelta a la página de YouTube de Beca, vale la pena. Y bueno, si les gusta la historia, está de poca. Si les gusta Beca, está de poca. Y si les gustan las dos cosas, ya ganaron. Pues sí, Ahí ya está. vamos de gane, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué nos vas a platicar hoy? Pues quería contarles de un derrumbe que hubo la semana pasada, el jueves, en el Museo Nacional de la Estampa. Sí. Se derrumbó un anexo que originalmente tenía que usarse como bodega y bueno, había estado vacía precisamente porque estaba en muy malas condiciones. Sí. Y entonces se derrumbó. Y me pareció importante mencionarlo porque creo que es una llamada de atención sobre el mantenimiento y la conservación de los inmuebles históricos en la ciudad y de los museos. O sea, creo que es lo que pasó en el Museo Nacional de la Estampa, que bueno, tiene que ver mucho con el sismo y ¿no? Un poco como el tema de la reconstrucción, que todavía falta mucho por hacer. Creo que nos obliga a voltear la mirada a ese tema, porque no es una cosa menor. Es decir, afortunadamente el Museo Nacional de la Estampa tenía ya la bodega sin uso, pero este tipo de cosas pueden seguir ocurriendo y si no tenemos cuidado, pues también no hay que olvidar que lo que pasó el año pasado en el Museo Nacional de Brasil, el incendio que hubo ahí, fue en parte por una falta de mantenimiento. O sea, principalmente el gran tema es que les iban recortando presupuesto y entonces la conservación del inmueble dejó de ser una prioridad dentro de ese presupuesto porque simplemente no les alcanzaba y pues terminó siendo un incendio que pues destruyó un acervo importantísimo. De este lado del mundo, sobre todo en el mundo latinoamericano, vamos, el mantenimiento y la prevención. Ese es un talón de Aquiles. Sí. Porque no es no es parecido a otros lados del mundo donde la premisa es que no pase, que no se te ocurra, que por indiferencia o por flojera o porque no vamos a pelear el presupuesto. Exacto. Con colmillos, garras Sí. y lo que tenga que hacer para que esto sobreviva y no nos pase algo que después vamos a hacer la vergüenza, sí, de la nación, pero del mundo completo. Claro, y nos vamos a lamentar muchísimo, ¿no? Sí. O sea, yo espero que lo que pasó en el Museo Nacional de la Estampa sea como una amiga, date cuenta, Sí. para las autoridades, ¿no? Porque bueno, a ver, también creo que es importante porque de alguna manera nos ha puesto también la mirada sobre el Museo Nacional de la Estampa, que es un museo que vale muchísimo la pena. Estamos hablando de un museo que tiene un acervo de un poco más de 12,000 piezas en su colección, piezas de gráfica mexicana. Eso lo convierte en uno de los mayores acervos de gráfica en el país, uno de los más importantes. Y es un museo que siempre tiene exposiciones muy interesantes y que a mí me gusta siempre tenerlo en la mira y creo que a veces a la gente se le olvida que existe. Está además en la Plaza Santa Veracruz. Sí. Que también es una plaza preciosa, junto al Franz Mayer. Entonces es un espacio también que vale la pena. Si van a ir al Franz Mayer, dense también una vuelta al Museo Nacional de la Estampa. Traen o sea, el techo no sostuvo ya el peso de la lluvia, ¿no? Entonces eso nos habla también de un estado de mantenimiento que pues si bien podríamos decir que el sismo afectó, pues no es de hace 2 años, ¿no? Para que no aguante un techo ni la lluvia, Es que es de mucho tiempo atrás. Esas desgracias se convierten en pretextos. Porque si pides auxilio para un edificio, parte de un museo o de una instancia cultural que necesitas apuntalar, que necesitas alivianar, en nuestro país esa desgracia tiene un pretexto que es, oye, pero ¿cómo estás pidiendo recursos para un museo cuando hay familias que todavía no reciben ni la primera ayuda del último sismo?
porque somos zona sísmica y más allá de todo lo que representa, también te regala una serie de pretextos ser una zona sísmica, porque también zona sísmica es Japón, Sí, por ejemplo. sí, claro. ¿No? Y ahí no pasa esto. Ahí no hay de que, es de que, o sea, sí mandamos el cheque, pero es de que no. Exacto. Somos zona sísmica, tenemos que vivir así, pero entonces se convierte en el pretexto, porque todavía hay familias abandonadas del sismo del 85. Sí, sí, O sí. sea, De hecho, sí, totalmente. entonces, eso que debiera ser un problema de todos, pues se usa también a contentillo. Sí, totalmente. Y bueno, insisto, sí el sismo por supuesto tiene que ver, pero esto también nos habla de que ese edificio no se le había dado mantenimiento en cuánto tiempo. ¿Cuánto? Entonces, digamos, el tema del sismo no puede seguir siendo un pretexto en casos como este, ¿no? Estamos hablando de un inmueble que claramente durante años no se le dio mantenimiento a ese techo. Como Tepoztlán, ¿te acuerdas? Que hasta que se dieron cuenta que había gente que rentaba el espacio para fiestas, que llevaba años pasando. Hasta que me imagino que algún machuchón, algún importante fue el que supo, porque ya todo el mundo lo sabía. Claro. Y se hizo el escándalo de algo que llevaba pasando por lo menos 10 años. Exacto. Sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, del Museo de la Estampa, también siento que los medios no le dieron tanto seguimiento al tema. Claro, porque es un museo pequeño, es un museo que quizás se considera como menor. No, no digamos. alcanza a hacer nota. Exacto. Entonces, creo que pocos medios lo replicaron. Incluso en redes sociales sí hubo algo de movimiento, digamos, con el tema el jueves, pero se diluyó muy rápidamente. Y justo como digo, afortunadamente no pasó nada, la bodega ya estaba vacía, que pues también precisamente nos habla que esto tiene mucho tiempo, ¿no? Porque ya los trabajadores del museo sabían que ahí no era seguro guardar la colección. Que eso ya se agradece. Claro, sí. Eso solo se agradece. Sí, eso se agradece. Pero, insisto, si esto hubiera pasado en un museo más grande, si la pérdida hubiera sido peor, entonces todo el mundo estaría hablando de eso, ¿no? Y creo que por eso mismo no hay que dejarlo de vista. Hay que ver lo que sucedió ahí para empezar a hacer una evaluación de en qué estado están estos inmuebles. Porque, a ver, sí, esto era un anexo, pero estamos hablando de un inmueble de finales del siglo XIX, en una de las plazas más importantes del centro histórico. No es tampoco un edificio menor en ese sentido. Qué impresión. Entonces hay que estar al pendiente y, como digo, espero sea una llamada de atención para las autoridades culturales. Me imagino que debe haber algún archivo o algún conocimiento donde los edificios que tienen que ver con cultura, museo y este tipo de temas, debe haber un marcado como de urgente o ojo peligro de este tipo de edificios que necesitan auxilio urgente. No lo hay. Fíjate que así como tal de un listado como de urgente y así, no estoy muy segura. Lo que sí sé es que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos hace lo que puede en temas de evaluar en qué estado están los inmuebles, dar recomendaciones de cómo se tienen que restaurar. Esto digamos, en el INAH, cuando son inmuebles Sí. antes de 1900. Cuando son inmuebles después de 1900 del siglo XX, ahí ya entra el INBA. Entonces ellos también hacen lo propio de ir evaluando los inmuebles. Pero sí hay que decir que el INBA creo que le cuesta más trabajo hacer esto que el INAH porque no tiene tanta infraestructura como el INAH en ese sentido. Preguntaba yo por una lista así, porque conociéndola y habiéndola, siempre una lista así sirve para presionar. O sea, ya que sabes que está en peligro 3, 4, 5 edificios de caerse en el próximo año, sí puedes decir, oiga, ¿ya hicieron esto? Oiga, ¿ya vieron? Porque la lista existe. La lista dice que, Sí. y eso también implica o complica a la gente para que la gente también esté al cuidado de eso que también es su interés. Claro, sí hay, digamos, hay un monitoreo constante de los inmuebles que están catalogados o declarados monumento. Eso sí, sí se hace. Como tal, un listado, no sé, te lo tendré que investigar, pero posiblemente. Sería posiblemente. útil, porque acuérdate lo de Carlos IV. Sí. Hasta que no se empezó a poner hasta que no parecía pitufo. Sí,
Sí. Dije, oye, ¿qué está pasando con eso? ¿No? Sí. ¿No? Hasta que se empezó a caer la cola al caballo. Dices, perdón, ¿qué están haciendo? Y entonces se Sí. abre la información. Sí, sí, Y el totalmente. escándalo. Totalmente, sí. Y el remedio. En parte creo que también tiene que ver con que nosotros como sociedad estemos al tanto de eso, ¿no? Y estemos también exigiendo que se haga esa labor de Sí. conservación y de restauración. Porque si no nos parecemos mucho al pueblo este de España, ¿te acuerdas? El del santo este que contrataron a un cabrón para... Sí. ¿Te acuerdas cómo Sí, se llama? sí, que una mujer lo restauró. Que, Sí, que sí. era para el restaurante y acabó cara de productor, ¿no? Pero ¿te acuerdas? Sí, O sea, claro, que nos claro. reímos y que dices, Claro, ¡ay, es un mira! gran meme. ¡Ay, qué barbaridad! Pero hay muchas cosas en las que nos parecemos a eso. Por supuesto, sí, Sí. sin duda. Y hay que estar muy al pendiente de esto. ¿Cómo se llamaba el santo? San Juanito. Ay, no me acuerdo. ¿Era San Juan? No, no, no. No me acuerdo. Pero sí, que siempre era el nombre del pueblo el que se conocía, ¿no? O el de la figura. Bueno, pero ustedes ya se acordarán por la mueca esa. Claro, el meme. Exactamente. Pues vamos a estar muy pendientes y ojalá sí se pueda hacer lo de la lista, no para molestar, pero sí hay que darle seguimiento. Sí, también aquí hay otro tema. Claro, el Eke Homo. El Sí, Eke el Eke Homo. Homo, exacto. Ese. Sí. Es el que... Lo viste, ¿no? Ahorita te acordaste. Pero sería bueno. Sí, yo solo que siento que ahí también hay que puntualizar que muchas veces, digamos, nos gusta echarle la culpa a las autoridades y a Lina y así, pero también hay que considerar que los inmuebles que están catalogados muchas veces son de particulares. Sí. Y entonces el INA tampoco digamos, da recomendaciones y les dice, oye, pues tienes que hacer esto y tienes que arreglar la fachada y tienes que hacer lo otro, pero es propiedad privada, ¿no? Muchas veces, digamos, no este caso del Museo de la Estampa, que sí es del gobierno, pero muchas veces los inmuebles que están en riesgo es propiedad privada y entonces eso dificulta mucho, pues, qué tanta injerencia tienen las autoridades. Pero con una lista. Una lista te puede decir, mira, este edificio es de particular. Depende del INA, ¿por qué? Porque es anterior al 1900 y tiene que ver, ¿no? Sí. Tiene que ver, pero una lista sí te da también esa información que a final de cuentas es conocimiento. Esto es responsabilidad total del gobierno, aquí viene compartido porque es particular, pero ves la importancia del edificio que contiene, o sea, información. Sí. A lo mejor tú sabes dónde encontrar eso porque te dedicas a eso. Sí, o sea, en la Coordinación Nacional de Monumentos, sí. Sí, en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos tienen los inmuebles catalogados. Tú puedes ir a consultar la información de los inmuebles catalogados y los inmuebles que son monumento. ¿Podrías hacer en tu página de YouTube un capítulo de que nos enseñaras eso? Sí, fíjate que no es mala idea. ¿No? Porque esos archivos existen y todo el mundo Porque los puede ir a la consultar. gente anda de burra, pero que no sea por tu culpa. Claro, Es decir, oye, fíjate, pueden encontrar acá, pueden buscar aquí, pueden buscar acá. Ahí está la información. claro, sí es buena idea. Y ya nosotros sabemos dónde acudir gracias a Beca Duncan. Muy bien. Gracias, Beca. Gracias a ustedes. Beca Duncan con nosotros.